Shema Israel En este año 2018 tuvimos la oportunidad de visitar Tierra Santa. Esta gracia de hacer la peregrinación nos permitió descubrir cómo Jesucristo, el Dios con nosotros, el Emmanuel, hizo presencia en este mundo para traernos la paz y liberar a toda la humanidad. Cada lugar, cada momento fue una oportunidad para descubrir a ese Jesucristo que nos ama, que se hizo carne y que hizo presencia en medio de la historia de la humanidad. Así que les invitamos a que en este video recordemos todos estos recorridos, todos los pasos que nos llevaron a amar a Jesús y a descubrir cómo Él viene a darnos la paz y se queda en medio de su pueblo. Iniciamos nuestra peregrinación en la ciudad de Lima. Allí tuvimos la oportunidad de visitar lugares maravillosos en donde descubrimos cómo Jesucristo puede transformar la vida de aquellos que disponen su corazón e incluso puede llevar a la santidad. Nuestro recorrido inició con la celebración eucarística en la Capilla de las Nazarenas delante de la sagrada imagen del Señor de los Milagros de Pachacamilla. Allí tuvimos la oportunidad de manifestar nuestro amor a Jesucristo y de encomendarle a Él la peregrinación en la que ahora estábamos embarcándonos. Ese Jesús a quien veíamos ahí crucificado es el mismo con el que nos íbamos a encontrar en Tierra Santa. Por eso rogamos a Él, por intercesión de María, de San Juan y de todos los santos, que obtuviéramos la gracia de poder descubrirlo y amarlo de todo corazón en estos días de peregrinación. La Eucaristía también nos permitió compartir la fe cristiana que viven nuestros hermanos de Lima, y con ellos tuvimos la oportunidad de conversar y de orar. Después de la Eucaristía, tuvimos la oportunidad de visitar el Museo del Convento de las Hermanas Nazarenas, en donde vimos la evolución de la devoción del Señor de los Milagros. Allí descubrimos los grandes tesoros que esta devoción ha traído para la Iglesia y, por supuesto, para todos los cristianos, no solamente en Perú, sino también en todo el mundo, por todos los lugares donde esta devoción se ha ido expandiendo. Terminada nuestra visita al museo, pasamos al santuario de Santa Rosa de Lima. Allí descubrimos la vida de esta santa ejemplar para todos los latinoamericanos. Esa mujer que por amor se dispuso al servicio de los más necesitados y por supuesto nos enseñó que la sencillez y el amor son la mayor hermosura que podemos expresar de la presencia de Dios en nuestra vida. Una vez terminada nuestra visita, pasamos al santuario de Santo Domingo, en donde pudimos visitar la gruta en donde se encuentran las reliquias de Santa Rosa de Lima y de San Martín de Porres, uno de los grandes santos latinoamericanos. Allí tuvimos la oportunidad de tener un momento de oración delante de la tumba del santo y también de visitar el museo, en donde se mostró cómo vivía San Martín de Porres y también el momento de su canonización en Roma. Estamos ya preparándonos para salir a la peregrinación a Tierra Santa. Dios mediante, estaremos saliendo más o menos al mediodía desde Lima. Ayer tuvimos la oportunidad de tener un recorrido maravilloso, siguiendo los pasos de San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y San Juan Macías. También tuvimos la oportunidad de celebrar la Eucaristía en el santuario de las Nazarenas, en el santuario del Señor de los Milagros.
Y ahora pues nos disponemos a prepararnos a iniciar este recorrido maravilloso que el Señor nos regala, este recorrido para seguir las huellas del Señor por Tierra Santa y para descubrir ese quinto evangelio que es este lugar, que es esta belleza que el Señor pone en nuestra vida. Así que vamos a disponernos y ojalá sea un viaje tranquilo. Apenas lleguemos allá estaremos conversando, pues estaremos comentándole cómo fue esta experiencia. Bueno, acabamos de llegar a Israel, estamos ya abordando el autobús que nos va a llevar durante este recorrido. Ya nos hemos encontrado con nuestro guía. Bueno, nos dirigimos ahora al hotel. Este día vamos a descansar un poco y a partir de mañana, Dios mediante, estaremos iniciando nuestro recorrido por Tierra Santa. Así que vamos a vivir estos días con mucho amor, con mucha fe. Por supuesto, ustedes también van a ser testigos de toda esta experiencia que fue para nosotros esta visita a Tierra Santa. Nuestro recorrido empezó con una visita por las calles de Tel Aviv, una ciudad maravillosa en la que pudimos ver el contraste entre lo antiguo y lo contemporáneo y la mezcla de culturas que caracteriza a Israel. Tuvimos la oportunidad también de visitar un barrio de artistas en el que descubrimos un ambiente bohemio. Un ambiente particularmente silencioso por la hora, pues muchas personas de las que viven allí trabajan hasta muy tarde en la noche. Pero también en ese ambiente de tranquilidad tuvimos la oportunidad de ver la bella arquitectura de la zona y por supuesto admirar muchas de las obras de arte que los habitantes de la zona hacen para la venta y por supuesto para el deleite de todos los que los visitan. Este día también tuvimos la oportunidad de visitar Cesarea Marítima. En este lugar pudimos ver muchas obras arquitectónicas destacables, dentro de ellas el Teatro Romano, una muestra del gran poder de este imperio que se manifestaba precisamente en sus construcciones. Nos encontramos ahora en Cesarea Marítima, uno de los grandes puertos construidos por Herodes el Grande. Alcanzamos a ver algunas de las construcciones. Al fondo está el hipódromo, detrás nuestro está ahora el Palacio de Herodes, donde también estuvo el procurador Poncio Pilato. De hecho, en la entrada hay una réplica de una de las piedras conmemorativas en la que se nombra precisamente a Poncio Pilato, que estuvo en este lugar. Sigamos viendo estas imágenes maravillosas de todo lo que ha sido Cesarea Marítima y conozcamos un poco más de lo que nos ofrece Tierra Santa. Este mismo día tuvimos la oportunidad de visitar el Monte Carmelo, donde tuvo lugar el desafío del profeta Elías. Allí estuvimos en la iglesia Estela Maris, sede de la Cofradía de los Carmelitas, y el lugar en donde nació el culto a Nuestra Señora del Carmen. Allí celebramos la Santa Eucaristía presidida por el Padre Libardo Panteves, quien ese día estuvo cumpliendo años. Allí también tuvimos la oportunidad de compartir un momento de oración en la Gruta del Profeta, en donde hicimos nuestra consagración a la Virgen del Carmen. Y allí también compartimos nuestro almuerzo y cantamos el feliz cumpleaños al Padre Libardo. Posteriormente tuvimos la oportunidad, desde el mirador, contemplar la ciudad de Haifa, una ciudad portuaria que se ha desarrollado en el último siglo. Allí tuvimos también la oportunidad de contemplar el templo Bahá'í y sus jardines persas. Desde allí continuamos nuestra visita a San Juan de Acre, una ciudad fortaleza de la época de los cruzados,
que fue descubierta en el siglo XX. Allí tuvimos la oportunidad de descubrir cómo era la vida de los templarios y también de ver distintas culturas que durante los siglos se fueron desarrollando en la región. Nuestro recorrido este día terminó en la ciudad de Nazaret, donde tuvimos la oportunidad de descansar. Después de una noche de descanso y un sabroso desayuno, nos dirigimos hacia la iglesia del Mensa Christi, a las orillas del mar de Galilea, también llamado mar de Tiberíades. En ese lugar tuvimos la oportunidad de tener un pequeño momento de oración en la roca en la que, según la tradición, Jesús comió el pan y los peces con los discípulos después de su resurrección, y también el lugar en donde Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si él le amaba. Este lugar, por supuesto, fue para todos nosotros un momento fundamental, porque nos permitió encontrarnos con ese Cristo que buscó a sus apóstoles para mostrarles que Él es el Dios de la vida, el Dios del amor. Desde allí nos dirigimos a la iglesia del Monte de las Bienaventuranzas, el lugar donde, según la tradición, Jesús proclamó las bienaventuranzas a todos los que le seguían. Allí visitamos la capilla que está en el lugar en donde la tradición afirma que Jesús dirigió su mensaje. Y luego tuvimos la oportunidad de celebrar la Eucaristía en el monte. Después de la Eucaristía tuvimos la oportunidad de irnos a Cafarnaún, el lugar en donde Jesús estableció su casa, junto con Pedro y los demás apóstoles. Allí tuvimos la oportunidad de visitar la sinagoga, en donde posiblemente Jesús predicó a toda la comunidad. Por supuesto, esta construcción que vemos aquí son los restos de una antigua iglesia que se construyó sobre el lugar en donde estaba la sinagoga del Señor. Estamos en la sinagoga de Cafarnaún, estamos en este lugar en donde Jesús proclamó que Él era el pan de vida, el pan vivo bajado del cielo. Estamos siguiendo este recorrido. Enfrente de este lugar está la casa de San Pedro y bueno, estamos haciendo esta revisión de estos lugares maravillosos que Tierra Santa nos ofrece. Así que seguimos adelante, seguimos caminando y bueno, vamos a seguir viendo todo lo bello que hemos visto hasta ahora en este viaje a la tierra del Señor. Frente a este lugar se encuentra lo que la tradición afirma que es la casa de los pescadores, la casa en donde posiblemente vivía Pedro con su hermano y con todos los demás de su familia, de su clan. Sobre ella se construyó la iglesia del primado de Pedro, esa iglesia en la que el Señor llama a Pedro a ser pescador de hombres, el lugar donde él recibe este llamado. Una vez hecha esta visita, tuvimos la oportunidad también de visitar la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces. En esta iglesia el Señor hizo el milagro de convertir 2 peces y 5 panes en alimento para la multitud. Es un signo maravilloso de lo que va a hacer luego Jesús con la Eucaristía, hacer de su cuerpo ese pan vivo bajado del cielo para hacer alimento para todos aquellos que le seguimos y que lo amamos de corazón. Tuvimos la oportunidad de acercarnos al altar y ver allí la famosa imagen de los panes y los peces, este ícono que está desde antiguo, desde la época bizantina, haciendo presencia. Admiramos también la belleza de este templo y por supuesto tuvimos la oportunidad de tener un momento de encuentro con el Señor en este sitio. Estamos ya en el mar de Galilea, estamos en una embarcación que nos va a hacer un recorrido por este lugar. Vamos a ver estas imágenes tan hermosas, este paisaje tan bello, por estas aguas que el Señor bendijo con su presencia y a través de las cuales manifestó su gloria, su poder y sobre todo su misericordia para que todos estemos unidos en Él. Este lugar en donde Jesús se manifestó de muchas maneras, en donde predicó y por supuesto pasó caminando,
para mostrar su amor y su poderío, fue un lugar tremendamente sobrecogedor. Aquí tuvimos la oportunidad de montar sobre una embarcación que nos llevó hasta el centro del mar de Galilea para contemplar este lugar que es uno de los más puros a nivel bíblico. Lo que veíamos nosotros es lo que veía también Jesús y los apóstoles. Este lugar nos trajo a la memoria este texto maravilloso de Jesús caminando sobre las aguas. Ese momento en donde Jesús se muestra poderoso, se muestra como el Rey de la Gloria y nos invita a no tener miedo, a perseverar en la fe y a desde allí dejar que Él haga su obra en cada uno de nosotros. En la embarcación tuvimos la oportunidad de escuchar los himnos nacionales de Perú y de Colombia en un momento muy emotivo que nos llenó de gozo, de alegría. Luego tuvimos una celebración de la palabra presidida por el Padre Libardo. Y finalmente un momento de alabanza y adoración para celebrar con gozo esa presencia de Jesús que nos embargaba en ese momento. Estamos entrando a la iglesia de Caná de Galilea, la iglesia del milagro de las bodas de Caná. Miren, aquí estamos viendo a unas parejitas que acaban de renovar sus votos matrimoniales. Sí, no, estos son como... Sí, miren qué bello, miren qué bonito esto. Son personas que o bien se casaron o bien hicieron su renovación de voto matrimonial y lo están haciendo en este lugar que es precisamente la iglesia de Caná de Galilea, la iglesia de las bodas de Caná. Allí contemplamos los cántaros que posiblemente fueron usados para este milagro. Eran unas enormes tinajas de piedra en las que se podía depositar agua que era usada para las abluciones y las purificaciones de los judíos, como nos dice el Evangelio según San Juan, y que luego Jesús convierte en vino para así dejar que la fiesta continúe y los esposos se gocen en esta nueva condición. De regreso a Nazaret, fuimos a visitar la Basílica de la Anunciación. Basílica que según la tradición está construida sobre la casa de Joaquín y Ana, los padres de la Santísima Virgen María. Es una construcción relativamente reciente, pero que rescata antiguas construcciones, antiguos templos que por diferentes circunstancias fueron destruidos o tuvieron que ser adaptados para recibir a todos los peregrinos. Allí tuvimos la gracia de contemplar muchas imágenes de las devociones marianas que existen en todo el mundo. La arquitectura de este templo es una arquitectura contemporánea y toda ella habla de la gloria y la presencia de Dios en medio del mundo. El Emmanuel, que se hace carne en el seno de la Virgen María, está siempre manifestado en todas las obras de arte que podemos ver en este lugar. Este templo consta de dos niveles. El nivel inferior es el lugar donde la tradición afirma que vivieron María con sus padres Joaquín y Ana, y en donde el Señor revela que ella va a ser la madre del Salvador, la madre de Dios. El segundo nivel es la basílica ya en sí, una basílica muy moderna, con una decoración que recuerda la sencillez, pero también la grandeza de ese Dios que se hace carne y habita en medio de nosotros. Un poco más arriba pudimos visitar también la capilla del taller de San José, la casa en donde afirma la tradición vivió la Sagrada Familia. Estuvimos precisamente en las grutas en donde posiblemente estuvo ubicada esta casa. Allí oramos por las familias y pedimos la bendición de Dios para todos los que estuvimos en este viaje. Terminamos nuestra noche ya con esta última visita, dándole gracias a Dios por todo lo que ha mostrado y también entregando en sus manos nuestras familias. En este día iniciamos con la visita al Monte Tabor, el monte en donde el Señor revela a través de la transfiguración que Él es Dios y que en Él se encuentra la plenitud de los profetas y de la ley.
Allí observamos el bello paisaje que rodea este templo y por supuesto tuvimos un pequeño momento de oración pidiendo a Jesucristo que se revele a nosotros también como Salvador y así hagamos que su amor, su gracia vive y reine en nuestro corazón. Ese mismo día tuvimos un bello momento en donde visitamos Yardenit, un lugar que está ubicado a las orillas del río Jordán. Allí muchas comunidades cristianas, tanto católicas como protestantes, van a hacer o bien sus bautismos o bien la renovación de los mismos. Esta es la entrada al lugar en donde se hace la renovación de los votos bautismales o bien algunas denominaciones también vienen a recibir el sacramento del bautismo, el bautismo como tal. Este es el lugar en donde de alguna manera se recuerda precisamente el momento en donde Cristo pues es bautizado por Juan el Bautista, el cielo se abre y el Señor dice, nuestro Dios, Padre Todopoderoso, tú eres mi Hijo, mi predilecto. Así que vamos a disponernos a este momento a darle gracias a Dios y a vivir con amor esta renovación bautismal para gloria de Dios Padre. Luego salimos a la ciudad de Beichean, una antigua ciudad romano-bizantina, que es la que mejor se mantiene en la actualidad. Allí tuvimos la oportunidad de ver el desarrollo de esta gran ciudad, en la que también se descubrieron vestigios de los primeros cristianos. Allí, en medio de los baños, apareció una cruz que indicaba que allí también se congregaban personas que habían recibido el mensaje de Cristo y habían decidido ser parte de la familia de Dios a través del bautismo. Se destacan en esta ciudad el anfiteatro y las calles que se conservan en muy buen estado hasta nuestros días y que nos permiten contemplar la grandeza del Imperio Romano y de sus construcciones. Finalizando el día, nos dirigimos a la ciudad de Jericó. Allí tuvimos la oportunidad de ver el Monte de la Cuarentena, el lugar en donde, según la tradición, se dice que Jesús pasó sus 40 días y 40 noches para ser tentado en el desierto. Finalmente, llegamos esa noche a Jerusalén para descansar allí y continuar al día siguiente con nuestra visita a Tierra Santa. Estamos en Jerusalén, la ciudad santa. Vamos a ver todas las maravillas que nos ofrece esta ciudad y, por supuesto, el contraste entre lo antiguo y lo moderno. Les invito a que veamos estas imágenes. En Jerusalén comenzamos nuestro recorrido visitando el Museo del Libro. Allí tuvimos la gracia de ver una gran maqueta de la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Jesús. Esta maqueta nos da una idea de lo que el Señor pudo haber visto en la época en la que Él caminó con nosotros en la tierra. De esta maqueta se destaca la réplica del Templo de Jerusalén ubicado en el Monte Sión. Esta obra, que fue elaborada por Herodes el Grande, fue destruida en el año 70, en la época en la que hubo la gran revuelta judía y los romanos invadieron Jerusalén. Allí mismo en el museo están los rollos del Mar Muerto, que fueron descubiertos a principios del siglo XX. Estos rollos se conservan con mucho cuidado y están expuestos a la vista de todo el público. Después de esto, nos dirigimos al Museo del Holocausto, un lugar sobrecogedor en donde tuvimos la oportunidad de ver la historia de
cómo el pueblo de Israel, el pueblo judío, tuvo que pasar por dificultades en la época del nazismo. En este lugar se destaca el jardín de los justos ante las naciones. Aquellos hombres y mujeres de todas las nacionalidades y religiones que ayudaron al pueblo judío en la época nazi a salir adelante y sobre todo defendieron la vida de todos estos hermanos. También pudimos apreciar algunas muestras de arte dedicadas a todos aquellos que padecieron en el Holocausto. Terminada esta visita, nos dirigimos a la ciudad de Belén, la ciudad del nacimiento del Señor. Allí tuvimos la gracia de poder entrar a la Basílica del Nacimiento del Señor. En esta basílica, que conjuga varias formas y varios ritos cristianos, tuvimos la gracia de celebrar la Eucaristía y, por supuesto, gozarnos en el Señor celebrando su nacimiento. La Eucaristía, presidida por el Padre Libardo, nos permitió recordar a ese Cristo que se hace carne y que nace para traernos la salvación y la bendición. Después nos dirigimos a la parte ortodoxa de esta basílica. Debajo del altar ortodoxo se encuentra la Gruta del Nacimiento. Allí tuvimos un pequeño momento de oración venerando el lugar en donde Jesucristo nace para darnos la paz y la vida nueva. Con esta visita terminamos este primer día en Jerusalén y nos vamos llenos de gozo, esperando a lo que viene al día siguiente. En este día, bien temprano, salimos en Jerusalén hacia el monte Scopus. En ese lugar visitamos la iglesia del Padre Nuestro, una iglesia que está ubicada en el lugar en donde los templarios quisieron rendir homenaje a la institución de la oración del Padre Nuestro, la oración dominical, la oración de todos los cristianos. Allí celebramos con mucho amor la Eucaristía y oramos pidiendo que venga el reino de Dios a nuestra vida, a nuestros corazones. Desde allí comenzamos nuestro recorrido hacia Getsemaní, el lugar en donde el Señor, en el huerto de los olivos, oró para entregarse al Señor y pedir que la voluntad de Dios se cumpliera en él. Allí, en el templo del huerto de los olivos, contemplamos a ese Jesús que antes de entregarse se dispuso a orar. Allí, en la roca en donde Jesús oró, está ubicado el altar mayor de este templo, un templo maravilloso que a través de todas las obras de arte que lo decoran, nos narra cómo Jesús estuvo siempre dispuesto a cumplir la voluntad de Dios para la salvación de toda la humanidad. El templo se caracteriza por ser un templo oscuro, un templo que nos recuerda que el Señor, en la noche antes de su pasión, decidió decirle al Señor que sea tu voluntad y no la mía. Terminada nuestra visita al Monte de los Olivos, nos dirigimos en camino y con mucha alegría a entrar a la ciudad antigua de Jerusalén. Allí entramos por la puerta llamada de Sión, porque precisamente es la puerta de ingreso al Monte Sión. Y lo primero que visitamos fue la iglesia del nacimiento de la Santísima Virgen María, una iglesia que data de la época de los templarios y que se conserva desde el momento. Allí, al pie de esta construcción, están las ruinas de las piscinas de Betesda. Una vez terminada la visita a este templo, nos dirigimos para iniciar el recorrido por la Vía Dolorosa, visitando cada uno de los templos y lugares que nos recordaban esa entrega de Jesús y, por supuesto, las 14 estaciones de ese recorrido doloroso antes de llegar a la entrega final, la muerte de Jesús en la cruz.
Nos dimos cuenta que este recorrido está lleno de mucho comercio, pues actualmente es una calle muy activa en la que muchas personas se dedican a ofrecer productos de diversas categorías, no solamente elementos religiosos, sino también telas y algunos elementos decorativos para también que los turistas lleven de recuerdo en su visita. Y al final nos dirigimos por fin a la Basílica del Santo Sepulcro. Esta basílica se conserva tal cual desde la época de los templarios, quienes tomaron la antigua construcción de la época de Constantino y la reformaron para techar todo el lugar. Allí se destacan el lugar del Calvario, donde estuvo la cruz de Cristo, la piedra de la unción, donde tradicionalmente se ha dicho que Jesús fue preparado para ser puesto en la tumba. Y por supuesto, el edificio más importante que está en el centro de toda esta construcción, el edículo que encierra el lugar en donde el cuerpo de Jesús fue puesto para su sepultura y en donde Cristo resucitó para darnos la vida nueva y para mostrar que Él es Dios, que Él es Señor. Terminada esta visita, estuvimos recorriendo las calles de esta ciudad antigua de Jerusalén para darnos cuenta del contraste y el encuentro entre culturas. Allí, en esta ciudad vieja, se encuentran la representación de las tres grandes religiones del mundo: el cristianismo, el judaísmo y la fe musulmana. Encontramos torres, almenas, templos, algunas sinagogas. Dentro de ellas se destaca una en la que en su frontis hay una réplica de la menorá judía, el candelabro de 7 brazos que estaba dentro del templo de Jerusalén. Desde allí seguimos viendo y también encontramos algunos vestigios, algunas ruinas de la época romana, algunas calles antiguas que se conservan en muy buen estado. Nuestra visita este día finalizó al llegar al Monte Sión, al llegar al Monte Santo, el monte en donde se encuentra el Muro de los Lamentos, el único vestigio que queda actualmente en pie del Templo de Jerusalén. Era el muro occidental, el más cercano al templo, y que los judíos veneran con mucha reverencia y mucha oración, y en el que también muchas personas, sobre todo cristianos, vienen también a presentar su respeto y las oraciones al Señor. Con estas imágenes terminamos este día, dándole gracias al Señor por habernos permitido llegar a su Monte Santo y allí presentar nuestra oración para darle culto a Él y darle gloria por lo que está haciendo en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que ha sido hasta ahora este recorrido. En la mañana, junto con todo el grupo, nos dirigimos hacia Masada. Allí se encontraba un antiguo bastión de la lucha contra los romanos. Fue un lugar construido por Herodes el Grande como un palacio en donde él quiso retirarse. Después fue usado por los rebeldes en contra del Imperio Romano. Y allí establecer una fortaleza para resguardarse y combatir contra los soldados. Desde allí pudimos contemplar el gran paisaje de este lugar. Un paisaje en el que se destaca el Mar Muerto, el lugar más bajo de toda la tierra. Está a 400 metros bajo el nivel del mar, con un gran nivel de salinidad y muy rico en minerales. Y allí tuvimos una tarde muy entretenida, dándonos un sabroso chapuzón y descansando también de todo el viaje, para así también despedirnos de Tierra Santa. Este fue nuestro último día en la tierra del Señor. Por supuesto, para muchos de nosotros fue una experiencia impactante, pero también una experiencia que nos fortaleció, porque al visitar los caminos del Señor, a recorrer de nuevo la tierra del Señor, nos damos cuenta que tenemos un Dios vivo, un Dios que estuvo con nosotros y que aún permanece cumpliendo esa promesa que nos ha dejado en el Evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.
Antes de regresar a Perú, tuvimos la oportunidad de quedarnos una noche en la ciudad de Madrid, una ciudad cosmopolita en la que se congrega una gran historia. Madrid se destaca por sus construcciones y su arquitectura, por ser una ciudad muy viva. Allí estuvimos haciendo un pequeño recorrido en autobús por los lugares más representativos. También tuvimos la oportunidad de probar algo de la gastronomía propia del lugar y, por supuesto, tener una pequeña tarde libre para disfrutar de las tiendas y pasear por las calles de esta hermosa ciudad. Así nos despedimos de este gran viaje que el Señor nos ha regalado. Para todos nosotros ha sido una gran oportunidad, no solamente para recorrer lugares importantes del mundo, sino también para descubrir a ese Dios vivo, a ese Dios real, a ese Dios que caminó en medio de nosotros, a ese Dios que nos ilumina y nos bendice y que nos muestra que cada lugar, que cada espacio se convierte en una oportunidad para encontrarnos con Él. Pidámosle a Dios que después de haber hecho este recorrido, nos mantengamos firmes y ahora, como testigos de su amor, vayamos por todo el mundo a proclamar que Él es el Mesías y que ha venido a este mundo para darnos la oportunidad de comenzar una vida nueva, de transformar todo y desde allí hacer que Cristo viva y reine en todos los corazones y seamos una sola familia para gloria de su nombre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y gracias por haber estado entre nosotros y por seguir entre nosotros.